Bueno, esto es Desgrabaciones de Tango para Todes. Es una especie de extensión de Desgrabaciones de Tango para Todes, que algunas personas ya lo saben. Yo tengo un Patreon en el que hago desgrabaciones de tango semanalmente y las comparto. El programa de hoy es no exclusivamente, pero orientado a las cuerdas. Digo no exclusivamente porque posiblemente haya información que les sirva tanto a las cuerdas mismas como a las personas que quieren escribir para cuerdas o arreglar para cuerdas. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata la situación de hoy? El barrado o el slash. Se lo conoce comúnmente, o por lo menos yo lo conozco comúnmente como slash. El slash es una forma de notación musical que es muy utilizada en el jazz y en otras músicas populares, y para lo que sirve es para denotar que hay un acorde que generalmente se cifra con el cifrado americano y que uno puede disponer de las notas que tenga cómodas en su instrumento para hacer ese acorde. Entonces, si tengo un do con bajo en fa, en el instrumento que tenga, voy a tocar las notas que corresponden al acorde de do más la nota más grave que sea un fa. Ahora me voy a extender sobre esto para que no quede tan apurado el asunto, pero básicamente el barrado está pensado para instrumentos de carácter armónico, o sea, que se cumplen más bien función armónica dentro de un ensamble. ¿Qué pasa? En el instrumento que a mí me atañe, que es el violín, la función armónica está, obviamente, pero generalmente por una cuestión de comodidad del instrumento, al ser un instrumento más melódico, la función armónica del instrumento es desplegada en forma de arpegio o dentro mismo de una melodía, pero digamos, puede haber arpegios dentro de una melodía. ¿Qué significa esto? Que en vez de pensarlo de manera vertical al acorde, lo solemos pensar de manera horizontal, en el tiempo. Estoy moviendo la mano para allá, pero es para allá. Lo solemos pensar de manera horizontal, a lo largo del tiempo. ¿Sí? Instrumentos como la guitarra, o el piano, o el bandoneón, tienen una mayor facilidad ergonómica para pensar los acordes de manera vertical. ¿Qué significa esto? Que si yo veo un cifrado y toco el bandoneón, lo que voy a hacer es pensar en una disposición de notas que implica varios dedos a la vez. ¿Sí? Estoy poniendo cualquier dedo, pero el punto se entiende. Entonces, a nivel instrumento es más fácil de pensar en esas posiciones que implican varias notas a la vez. En el violín podemos hacer eso también. Y esto, quiero aclararlo, yo lo aprendí o lo fui aprendiendo de mi maestro, que es Ramiro Gallo, en Lonesome, que además de ser un excelente violinista, también toca la guitarra y de alguna manera pudo trasladar ese pensamiento vertical a la disposición de acordes dentro del violín. Entonces, volviendo a la situación del barrado. Cuando tocamos el violín, cuando tocamos el cello o la viola, instrumentos de cuerda frotada, ¿qué hacemos cuando tenemos un barrado? Lo pensaría en niveles. Si yo tengo un acorde escrito en cifrado y un barrado, ese barrado puede ser una marcación de tango típica como el marcato, puede ser una síncopa, pero si tengo, por ejemplo, un acorde de do, un primer nivel para hacer o sumarse, digamos, al acorde leyendo el barrado, va a ser hacer la nota fundamental. ¿Qué significa esto? Si yo veo un acorde de do, voy a tocar el do. Si yo veo un cifrado que me pone un fa, voy a tocar un fa. Un cifrado que pone un si bemol, voy a tocar un si bemol. Ese es un primer nivel, pero es un nivel que a mí por lo menos no me deja tan feliz, no me llena tanto como un nivel en el que enriquezco desde mi instrumento un poquito más al acorde. ¿Qué significa esto? El siguiente nivel lo podemos pensar desde dos puntos de vista. Por un lado, desde la conducción de las voces, y por el otro lado se me ocurre pensarlo desde las notas que considero que son importantes para caracterizar el acorde. ¿A qué voy con esto?
tenemos varios tipos de acordes en la armonía occidental. Podemos arrancar por un acorde mayor o por un acorde menor, como situaciones básicas. El acorde mayor, o por lo menos la característica que para mí destaca del acorde mayor, es la tercera mayor. Entonces, mi acorde o mi cordioide debería estar compuesto por notas que sean la tercera y el primer grado del acorde. Voy a tocar un do y un mi. Si tengo un do como acorde, ¿no? Si tengo un fa, voy a tocar un fa y un la. Si tengo escrito en el cifrado americano un si bemol menor, lo que voy a hacer es el si bemol y el re bemol. Entonces, ¿cómo despliego esto? Posiblemente en el violín resulte cómodo no hacer una tercera, sino hacer una sexta, invertir las notas. Por ejemplo, un acorde de sol menor, voy a tocar el si bemol en la cuarta cuerda y el sol en la tercera cuerda. Invertí las notas para que me quede una sexta mayor. Bien, una cosa que quiero aclarar aprovechando la edición es que no significa que otras combinaciones de notas no sean válidas, sino que todo va a depender de contexto. Mientras más despojados de instrumentación estemos, van a tener más relevancia para la formación del acorde esas notas que resultan características del acorde. Entonces, en este ejemplo voy a mostrar cómo hay algunas combinaciones que por su cuenta son un poco más demostradoras, por ponerle una palabra, del acorde. ¿Qué pasa con la quinta? La quinta del acorde obviamente es parte de la tríada, pero no nos aporta tanta información y lo que estamos buscando en un instrumento de cuerda frotada es poder resolver el acorde o ser parte de un acorde con la menor cantidad de notas posible. Un mi bemol mayor, voy a tocar por un lado el sol al aire y por el otro voy a tocar el mi bemol en la tercera cuerda. De esta manera estamos armando el acorde con las características del acorde. En un acorde de séptima dominante, un acorde que tiene una séptima menor, lo que vamos a tener es una característica que se forma entre la tercera y la séptima del acorde, que es el tritono. Entonces, ese tritono puede ser el elemento a resaltar en el acorde que toquemos. Si tuviésemos, por ejemplo, un sol 7, un sol dominante, las notas que tendríamos que hacer de ese acorde serían el si natural y el fa natural. Un acorde como por ejemplo do-6, un tipo de acorde muy característico en el tango. En esa situación es importante tener en cuenta que para que se escuche como un acorde de sexta y no como el acorde de la relativa menor, la disposición de las notas no tiene que poner a la sexta por debajo del primer grado. Si yo tengo un do-6, si pongo
el la por algún motivo abajo del do, lo vamos a escuchar naturalmente como si fuese un la menor, a menos que el contrabajo o el piano en su mano izquierda sean muy enfáticos en que el do es el bajo. ¿Qué pasa con un acorde disminuido? Acorde que tiene 2 tritonos. Por lo tanto, puede resultar cómodo hacer cualquiera de los 2 tritonos. Se va a escuchar natural esa conducción, no importa el tritono que tomemos. Un acorde semidisminuido. Y acá voy a hacer una aclaración, por las dudas. Tenemos 3 tipos de acordes disminuidos. Uno es la tríada disminuida, que está compuesto por el primer grado, el tercer grado menor y la quinta disminuida. Tenemos el acorde disminuido, que es primer grado, tercera menor, quinta disminuida y séptima disminuida. Y vamos a tener el acorde semidisminuido, que va a tener, en vez de una séptima disminuida, una séptima menor, como el acorde dominante. Entonces, hago esa aclaración porque capaz que leyendo nos da lo mismo ver el circulito tachado o el circulito con la séptima. No es lo mismo. Entonces hay que tener en cuenta que no es lo mismo para hacer las notas que corresponden en el acorde. Volviendo al acorde semidisminuido, una de las características puede ser esa séptima menor. Tocamos, por ejemplo, el primer grado y la séptima menor. Tocamos, por ejemplo, el intervalo de quinta disminuida. Todo va a depender de la conducción que vengamos llevando. ¿A qué me refiero con conducción? Cuando digo conducción es qué tan orgánico quedan los enlaces entre cada uno de los acordes. Entonces, si tengo que dar un salto de una segunda para ir de una nota de un acorde a otra, podríamos decir que es una buena conducción. Si tengo que hacer un salto de tercera, ya no es tan buena conducción. Un salto de cuarta definitivamente no es una buena conducción. Lo que sucede en el violín es que muchas veces nos va a quedar más cómodo armar un acorde o disponer un acorde que no necesariamente sigue la conducción más correcta. Entonces, se supone que yo estoy poniendo ejemplos por todos lados con todo esto y estoy cortando el video. Así que lo último que tengo para decir es que este material obviamente es para difundir, es para compartir. Espero que le sirva a cualquier instrumentista de cuerdas que se encuentre con un acorde en cifrado americano y slash o barrado y que pueda armar sus acordes de manera cómoda, que sirva también para parrillar. Espero que le sirva a personas que tocan instrumentos de cuerda que no sean del mundo del tango también. Y los invito obviamente a entrar a mi Patreon. En mi Patreon van a encontrar partituras de arreglos de tango que estuve desgrabando. Es una biblioteca que va a seguir en aumento semanalmente y lo único que tienen que hacer es sumarse como miembros gratuitos. No hay que pagar absolutamente nada. Se puede colaborar adquiriendo, digamos, una membresía de las pagas. Hay muchas categorías. En algunas van a obtener los archivos XML para poder armar sus propios arreglos. Bueno, creo que con eso ya estamos. Mando un saludo. Adiós.